Además de dar malas noticias, que es lo que vengo haciendo desde que comencé a subir videos a este canal, me gustaría cada tanto dar una buena noticia y por eso hoy vengo a traer estos datos que son esperanzadores de alguna manera. En donde lo que vemos acá es, en el eje Y, el número de muertes por día de distintos países a lo largo del tiempo. Lo tenemos, por ejemplo, en naranja Estados Unidos, en verde Italia, en rojo España y en azul a Corea del Sur. Y como ya había anticipado yo en otro video hace varios días, Italia con las medidas de cuarentena muy estrictas que puso, ya había llegado al pico en alrededor de 700 800 muertes en un solo día por COVID-19 y lentamente iba a comenzar a bajar el número de muertos por día, se mantenía la cuarentena y todas esas medidas estrictas hasta llegar a un número bastante bajo. Y a partir de ahí, si Italia puso todos sus sistemas de diagnóstico, aislamiento y demás a punto, va a poder flexibilizar un poco la cuarentena y mantener un número de muertes bastante baja. Bueno, España está prácticamente en la misma situación, en donde ya pasó el pico y está lentamente bajando a un número de muertes mucho menor. Y después tenemos el caso de Estados Unidos, que parecería haber llegado a su pico y que se va a mantener acá unos días y luego va a comenzar a bajar. Obviamente todavía esto es una tendencia de un solo día. Hay que esperar cómo sigue evolucionando Estados Unidos para ver si esa tendencia a la mantención del número de muertos diarios o a la baja se mantiene y ahí ya podríamos estar seguros que lo peor, digamos, ya pasó. Bueno, este gráfico que quiero mostrar acá es básicamente por bronca. ¿Por qué por bronca? Porque desde fines de enero, en febrero, principio de marzo, hubo gente que hasta salió en los medios, también hubo médicos, gente que en las escuelas subestimó a este virus y te decían, ¿qué te vas a preocupar? Si porque mató a 3.000 tipos en 2 meses, si influenza mata a 1.000 tipos por día. ¿Cómo te vas a preocupar por este virus de porquería? Entonces mucha gente lo subestimó y acá esto es lo que pasa cuando se subestima un virus con potencialidad de pandemia. Básicamente tenés una pandemia. Entonces hice un poco este gráfico para mostrar cómo separa el número de muertes por día que genera SARS-CoV-2 en promedio desde el comienzo del brote respecto a otros patógenos que circulan en la especie humana. Esto tampoco no es un ranking de los patógenos que más matan, sino que son distintos patógenos. Tuberculosis sí es el que más mata y HIV es el segundo más mortal para las personas en números totales. Pero esto no es un ranking del que más mata al que menos mata, sino que son distintos patógenos que puse para tener un punto de comparación nada más. Y tampoco busca ser 100% riguroso, porque si yo hubiese querido ser riguroso en extremo, debería haber encontrado un trabajo que determine el número de muertes en promedio por día que da el patógeno y que calcule eso en un periodo de varios años y no en un año particular. Pero me parece que tomar un año particular es una aproximación suficientemente buena para lo que yo quiero observar o mostrar en este gráfico. Entonces vayamos de abajo para arriba. En el caso SARS, el brote de SARS de 2002-2003, mientras duró, tuvo alrededor de 2 muertes por día de personas. Después, en el caso de ébola, el brote de 2014 generó alrededor de 16 muertes por día. O sea, esto se calcula básicamente con el número de muertes en 2014 dividido por el número de días. Esa es la forma de calcular esto. Después tenemos influenza, archiconocido patógeno humano, mata alrededor de 1.000 personas por día, más o menos, aproximando. Y acá tenemos a SARS-CoV-2 que, si calculamos el número de muertes que hay ahora y lo dividimos por el número de días que lleva 2020, nos da 1.107. O sea que en promedio, hasta ahora, SARS-CoV-2 mata un mayor número de personas que influenza. Entonces, ahora, ¿dónde quedó eso de que influenza, que mata a 1.000 personas por día y cómo te vas a preocupar por este patógeno? ¿Dónde quedó eso ahora, no? Porque ya pasó el número de personas que mata influenza por día. Después, comparado con malaria, está un poco más abajo de la malaria. Malaria está alrededor de 1.200 personas.
El HIV mata alrededor de 2.100 personas por día y el patógeno que es el que mayor número de personas mata y el que produce la infección para el ser humano, porque es desde hace muchos años el patógeno que más mata es la tuberculosis y genera alrededor de 3.500 muertes por día. El tema es que todos los otros patógenos, que no son SARS-CoV-2, que están en este gráfico, son todos patógenos que hace muchos años, o al menos varios años, que circulan en la especie humana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que sabemos cómo se transmiten, que sabemos en qué épocas del año aumenta el número de infecciones, que sabemos en las poblaciones de riesgo, que ya como hay muestras de muchos años, sabemos que en algunos años mata un poco más, otros un poco menos, pero tenemos un promedio de lo que mata a lo largo del tiempo. Es un riesgo que conocemos, digamos. Es un riesgo que sabemos que está, sabemos que puede pasar, que una persona puede infectar, se puede morir, pero sabemos cuál es ese riesgo. El tema con SARS-CoV-2 es que hoy, el promedio hasta hoy da 1.107, pero no sabemos si en 3 meses ese promedio no va a dar 4.500 o si ese promedio va a dar 1.200. O si ese promedio se termina desvaneciendo el virus por alguna razón y termina dando 200 muertes por día. Ese es el problema con SARS-CoV-2, que no sabemos hasta cuándo va a seguir el aumento del número de muertes y si eventualmente va a terminar desapareciendo mágicamente como pasó con el SARS original, el SARS clásico. Así que gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.